por Oscar Santamaría y Lady Juliana Alonso Gómez, la persona que les habla. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre el equilibrio económico y la contratación pública en Colombia, un tema asignado en nuestra materia de gestión pública. Entonces, a continuación se identificó la problemática que se establece dentro de este documento, la cual es que la contratación pública en Colombia no es eficaz, ya que no se tienen en cuenta los costos necesarios para desarrollar todo el proceso que se requiere. Por otro lado, pues debido a esto se genera que la contratación quede incompleta y que los incentivos para los funcionarios no sean los adecuados y que de pronto por ello se vean involucrados o afectados o guiados hacia sus intereses personales, hacia cometer actos que no deben realizar por sus temas personales o intereses personales. Profe, buenas noches. Continuando con el tema, entonces podemos identificar que el equilibrio financiero en el ámbito de la contratación pública pues surgió a partir del principio del siglo XIX. Aquí es donde se le da pues la importancia o a la autonomía de la voluntad, que significa que cada quien tiene su voluntad para decidir si se contrata o no y escoger el tipo de contrato. Esto es de acuerdo a Saavedra 2016. Pero entonces, hasta la actualidad vemos muchas inobservancias y no siempre a favor del Estado. Entonces aquí es donde se debe acoger lo estipulado con la normatividad, cumplir con el contratista sin importar las decisiones impuestas. El Estado casi siempre termina aceptando y pagando las extensiones de los contratos, otros sí, seguros, lo cual genera pues detrimento patrimonial, hace que pues se generen otros aumentos, digamos, en lo que llamamos pagar más impuestos para poder generar más dinero y así poder suplir necesidades de inversión, ya sea inversión de la parte de vías, de contrataciones para hospitales, para puentes, un ejemplos muy someros, pero que siempre el Estado la mayoría de veces ha perdido estas demandas y con bastante pérdida de dinero y de tiempo más que todo, y que los trabajos quedan a medias. Continuamos, por favor. De acuerdo pues a lo anterior, establece por parte de nosotros un plan de acción como para mitigar esta falencia en la contratación pública. Entonces, pues la idea es como descubrir o analizar un poco más a fondo cuál es esa persona o esa entidad que vamos a contratar en cuanto al tema público, ¿sí? En cuanto a las entidades públicas, hacer un acuerdo en cuanto a la transacción económica, cuáles son los intereses realmente o para qué va a ser contratada esa entidad, negociar esas condiciones y llegar a un acuerdo, redactar el contrato y realizar inspecciones para verificar si el contrato se está llevando de la manera adecuada, ¿sí? Para pues esta planeación se deben tener en cuenta todos los costos que sean necesarios para buscar de la manera adecuada la entidad correspondiente, realizar una negociación y tomar la decisión de la manera más acorde, teniendo en cuenta que siempre se va a hacer monitoreo del contrato para ver que esté funcionando como debe ser. Bueno, entonces aquí también dice que después de que el Estado ya identificó que prácticamente todas las condenas en materia de contratación eran falladas en su contra, pues fue necesario crear una política pública encaminada a adoptar el modelo de riesgos previsible como herramienta para evitar el desequilibrio contractual. Aquí es donde nace, pues, se expiden los COMPES, el 3107 de 2001 y el 3186 de 2002. También, por otra parte, se adopta la teoría de riesgos como una forma para gestionar las circunstancias previsibles dentro del contrato, y el real propósito es que no existan desequilibrios en ninguna de las partes, que las dos opciones tengan las mismas oportunidades, ya sea de alegar su contraparte, de pronto de ventajas, de desventajas o los derechos que tienen, pero que no siempre en contra de una sola entidad. Y pues la misión para que los contratos fluyan y que no hayan una serie de imprevistos se aplica a la gestión del riesgo.
Es una forma de administrar y planear en su totalidad los contratos con el fin de evitar que se materialicen, porque cuando se materializa el riesgo es cuando el país o una sociedad entra en crisis económica, porque aquí es donde los dineros se desvían de su propósito principal y es donde pues, nos afecta a toda la sociedad en total. Muchas gracias, profe, por su atención. Muchísimas gracias por su atención y pues por último tenemos acá las referencias con las cuales se llevó a cabo esta presentación. Muchísimas gracias y que estén muy bien.